Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor Seyed M. Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Muchas gracias por tomarse el tiempo un domingo para participar en el programa. Muchas gracias por invitarme, siempre es un placer. Me preguntaba hasta qué punto crees que podríamos estar ya en el camino hacia un segundo ataque contra Irán. Parece que el alto el fuego en Gaza, en realidad no se está manteniendo. Seguimos oyendo que Israel bombardea un poco y luego el alto el fuego vuelve a entrar en vigor. Líbano también está siendo atacado con más intensidad. Vemos que el grupo proxy sirio podría estar preparándose para una futura implicación. Increíblemente, el antiguo líder del ISIS ha sido invitado a la Casa Blanca para reunirse con Trump. Además, se vuelve a hablar de que Irán ha reactivado su programa nuclear. Parece haber muchos indicios de que podríamos estar avanzando en esa dirección. Sí, todo es posible. Y el hecho de que Jolani vaya a Washington creo que es significativo. Estados Unidos siempre ha querido utilizar Siria, tras la caída del expresidente Assad, para presionar al Líbano. Han amenazado a Siria y al Líbano en el pasado, y también han insinuado que el Líbano podría ser tomado por Siria. Así que esa es una posibilidad. Por supuesto, los iraníes no van a permanecer en silencio en un caso así, y creo que Jolani tendría que pensárselo 2 veces antes de intentar destruir la resistencia desde el este. La situación en Siria es muy mala de todos modos, y está perdiendo muy rápidamente la poca legitimidad que tenía, porque ha hecho exactamente lo que los iraníes y Hezbollah llevan diciendo durante la última década y media, es decir, capitular ante Estados Unidos y trabajar mano a mano con el régimen israelí. Eso era algo que la gente decía ya por 2012-2013, y todo resultó ser cierto. Pero Siria está muy fragmentada y muy debilitada, y la situación económica es bastante terrible. El país se está desmoronando, así que le resultará muy difícil hacer mucho, especialmente si se cierne una amenaza desde Teherán. Después de todo, las capacidades de misiles de Irán son imparables, como sabemos. Para los israelíes tal vez, pero los iraníes no necesitan ser muy sofisticados para aquello catastrófico Zalani. Y él no tiene defensas aéreas, ni siquiera drones. And he has no air defenses for even drones. So Iran would not have to use those missiles. Así que Irán no tendría que usar los misiles destinados a Tel Aviv para presionar a Jolani. Ese es un tema. Pero creo que Netanyahu probablemente escalará en algún momento, porque eso es lo que hace. Por eso ocurrió la primera guerra del Líbano, por eso atacó a Irán. Pero no está claro en qué frente tendrá lugar esto. ¿Será en Gaza? ¿Será en el Líbano, ya que está matando a ciudadanos libaneses a diario? ¿O será contra Irán? Mucha gente, como sabes, ha estado diciendo que un ataque contra Irán es inminente. No digo que no lo sea, pero sería muy costoso para Netanyahu. Y los iraníes se han estado preparando a un ritmo muy rápido desde el alto el fuego o la pausa en las hostilidades. Los israelíes no tienen medios para bloquear los misiles iraníes, e Irán está trabajando en sus misiles para hacerlos aún más eficaces, incorporando nuevos al juego. Pero por otro lado, los iraníes también se están preparando para defender el país de manera más efectiva. Según tengo entendido, aunque no tengo acceso a información secreta, Irán ya ha hecho mucho para garantizar que en el futuro los drones sean menos eficaces y que la seguridad interna sea más fuerte a la hora de bloquear actos subversivos de ISIS, terroristas de Al-Qaeda u otros utilizados por los israelíes para llevar a cabo ataques dentro de Irán. Así que creo que,
Con el paso del tiempo, a los israelíes les resultará más difícil luchar directamente contra Irán. Pero, siendo Netanyahu, puede pasar cualquier cosa. Obviamente, él depositaría sus esperanzas en que Estados Unidos entre en la lucha. Pero ya sabes, con la situación cerca de Venezuela, y con Estados Unidos y sus aliados perdiendo de forma realmente grave en Ucrania, tú sabes mejor que yo que las líneas del frente en Ucrania empiezan a mostrar signos de colapso, y con lo que considero la derrota de Estados Unidos en la mesa de negociaciones con los chinos, no creo que Estados Unidos tenga realmente el ánimo para un conflicto prolongado con Irán. Especialmente porque, Glenn, esto es algo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta. Las capacidades de defensa de Irán no están dirigidas hacia Israel. Solo una parte muy pequeña de las capacidades ofensivas de Irán están orientadas hacia Israel, es decir, hacia el régimen israelí. La gran mayoría de las capacidades de Irán se concentran en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Océano Índico. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos invadió Afganistán y luego Irak, rodeando efectivamente a Irán, la disuasión iraní se basó en la posibilidad de un ataque estadounidense contra el país. La forma más eficaz de impedir tal ataque sería destruir todo lo que Estados Unidos tiene en alta mar. Y eso, por supuesto, también incluiría a los países que albergan bases estadounidenses, que serían objetivos potenciales. Así que por cada misil que puede ser lanzado contra Israel, decenas de misiles pueden ser disparados contra posiciones o objetivos en el Golfo Pérsico. Irán dispone de misiles de corto y medio alcance que son mucho más móviles y fáciles de desplazar para estos fines, y como he dicho, en cantidades mucho mayores. Lo mismo ocurre con los drones. Para Irán, atacar al régimen israelí con drones es bastante difícil, porque deben sobrevolar Irak y Siria, y a veces quizá Líbano, para llegar allí. Irán lanza drones contra Israel principalmente para obligarles a usar sus defensas aéreas, ya que esas defensas son mucho más caras que los drones. Pero si Irán quiere lanzar drones en cantidades mucho mayores, drones más pequeños, drones más grandes, contra objetivos en el Golfo Pérsico, no hay forma de detenerlos porque el Golfo Pérsico no es muy ancho y es muy largo. Así que las capacidades ofensivas de Irán están dirigidas contra Estados Unidos. Y si se tiene eso en cuenta, creo que va a ser mucho más difícil para Estados Unidos en este momento decidir entrar en un conflicto con Irán, porque eso hundiría la economía global y afectaría a los aliados estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico. Eso hace que sea más difícil, si no casi imposible, que Netanyahu tenga la seguridad de que si ataca a Irán, Estados Unidos lo respaldará de la manera que él espera. Parece que hay quizá un exceso de optimismo en Estados Unidos sobre su capacidad para gestionar la escalada y contener el conflicto. Idealmente, creo que a Estados Unidos le gustaría ver el uso de actores locales, como Jolani en Siria, para atacar a los aliados de Irán. Y luego, si tienen que escalar más, que los israelíes luchen contra los iraníes. Pero entonces, por supuesto, los activos estadounidenses quedarían fuera de peligro, porque aún no estarían implicados. El último paso, por supuesto, es cuando Estados Unidos se involucra, pero para entonces, todos sus recursos ya están desplegados. Sin embargo, como vimos la última vez, la capacidad de tener un dominio total de la escalada, de controlar cómo se sube y se baja por esa escala de escalada, suele sobreestimarse. Y la ilusión de que se puede controlar es un error de cálculo histórico bastante común. Quería preguntar sobre los preparativos. I wanted to ask about the preparations. I could just intervene. Sorry. Yeah. Yes. One is that, first of all, the United States Armada. Ante todo, la Armada de Estados Unidos en el Mediterráneo es extremadamente costosa. Tener una armada allí y al mismo tiempo movilizarse para el Mediterráneo o el Océano Índico supondría una carga muy grande para Estados Unidos, tanto a nivel militar como presupuestario. Además de eso, Jolani ya está en serios problemas. No es casualidad que haya ido a Moscú,
fue a Moscú y su ministro de Defensa también fue a Moscú, debido a la situación tan difícil a la que se enfrentan. El país se está desmoronando. No tienen el control del sur, no tienen el control del este, y en el norte hay muy poca seguridad. En algunos lugares, ninguna en absoluto. Y por supuesto, sus seguidores más extremistas, muchos de ellos muy enfadados y bastantes desilusionados, porque ven que sus políticas no están en línea con lo que prometía hace 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, ya sabes, limpieza étnica radical, matanzas e imposición del wahabismo y el salafismo. Y por supuesto, algunos de esos extremistas ingenuos realmente pensaban que iba a enfrentarse a Israel, lo cual siempre fue un disparate. Una vez más, es algo que Sayyid Hassan Nasrallah y los iraníes siempre habían predicho. Decían que si esas personas llegaban al poder, se alinearían con Occidente y con el régimen israelí. Así que tiene muchos problemas en casa y ahora está intensificando su postura contra el Líbano. Quiero decir, los estadounidenses, si quieren que lo haga, le pondrán algunas zanahorias delante. Pero los iraníes tienen bastantes palos. Él también ha estado acercándose a Irán directa e indirectamente para normalizar las relaciones. Así que si estuviera en una posición tan fuerte, no sentiría la necesidad de acercarse a Irán. Hasta hace 2 o 3 semanas, sé que los iraníes no habían respondido a esas solicitudes. No sé qué ha pasado en las últimas semanas porque he estado viajando, pero hasta ahora los iraníes lo han ignorado. Y él necesita a Irán por muchas razones. Una es que Irán tiene muchos aliados en Siria, por todo el país. Un número muy grande de personas, porque al fin y al cabo, Irán tenía su propio ejército allí, compuesto en su mayoría por sirios suníes. Estas personas son favorables a Irán. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, necesitan a Irán, porque la refinería está construida para consumir petróleo iraní. Otros países todavía tienen miedo de enviar petróleo porque el país sigue bajo sanciones. Por ejemplo, la red eléctrica y las centrales fueron construidas por Irán, así que muchas de las piezas de repuesto tienen que venir de Irán. Sin la cooperación iraní, la vida se vuelve aún más difícil. Por tanto, no está claro hasta qué punto los estadounidenses pueden presionar en estas circunstancias. Y de nuevo, el tiempo no está realmente del lado de los estadounidenses ni de los israelíes. Como señalaste con razón, no existe un alto el fuego real. Cada día están asesinando a palestinos y libaneses. Esto sigue enfadando a la gente de todo el mundo contra el régimen israelí. Incluso en Estados Unidos, el ánimo en contra del régimen israelí sigue empeorando. Se puede ver si simplemente observas a Candace Owens u otras figuras públicas que han estado activas. Se están desmoronando. Tucker Carlson están desmantelando la base de apoyo del régimen israelí. Así que el tiempo no está del lado de los israelíes, porque si inician una guerra y la opinión pública en Estados Unidos ya es hostil hacia ello, o si escalan en Líbano o contra Gaza ahora, las cosas van a empeorar aún más. Así que no es que los israelíes tengan muchas opciones de todos modos, ni buenas opciones. Es un acontecimiento en Estados Unidos. Es interesante, sobre todo porque ha habido más críticas desde la izquierda política, pero ahora también desde la derecha política, que se está volviendo cada vez más crítica con Israel. Creo que es un desarrollo interesante, porque con la llegada de Trump, él realmente impulsó con fuerza la idea de América primero. Sin embargo, pareció perder el control sobre ella, porque en su mente, América primero debía significar exactamente lo que él pensaba que significaba. Pero muchas de las personas a las que agitó creyeron que América primero significaba anteponer su propio país a todos los demás, incluido Israel. Así que ahora, cuando intenta cambiarlo, diciendo que América primero significa mantenerse firme y luchar junto a Israel hasta el final, no encaja del todo.
Mucha gente se ha alejado de esto, o ha demostrado que la idea de América primero ha cobrado vida propia, independientemente de lo que Trump quiera que signifique. Sí, quería preguntar, sin embargo, sobre los preparativos mutuos en los lados israelí e iraní, porque vemos que Israel está siendo rearmado para otra posible guerra. Pero en los medios occidentales y entre los políticos, también vemos que se ha criticado a China y Rusia por ayudar a rearmar a Irán. Se dice que esto infringe las sanciones. Por supuesto, dejando de lado toda la hipocresía, armar a un bando y luego criticar a otros por armar al contrario, ¿cómo ves la asistencia a Irán? Y además, el argumento de rusos y chinos es que tras el restablecimiento automático de las sanciones, todas las sanciones contra Irán se consideran inválidas. ¿Cómo analizas ese argumento? Bueno, lo más importante de la carta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Rusia y China al Consejo de Seguridad de la ONU y de la declaración pública que emitieron, es que dado que ya no reconocen las sanciones de la ONU contra Irán, en la práctica se permiten exportar lo que quieran a Irán. Las sanciones de la ONU se centraban principalmente en el programa militar iraní, su programa de misiles y el programa nuclear. El programa nuclear iraní es autóctono, por lo que en realidad no puede verse afectado por tales sanciones. Pero las capacidades militares de Irán, por supuesto, especialmente en lo que respecta a los sistemas de armas de alta tecnología y la tecnología avanzada, sí podrían verse afectadas, y de hecho se verían afectadas. Y al no aceptar las sanciones de la ONU, los chinos y los rusos pueden proporcionar a Irán lo que quieran. Por supuesto, hay una diferencia entre Irán y el régimen israelí. Una es que Irán compra sus armas. Puede conseguir buenos acuerdos o buena tecnología debido al enfado de los rusos hacia Estados Unidos o a su preocupación por las ambiciones estadounidenses en Asia Occidental. Lo mismo ocurre con China. Pero ellos pagan. En el caso del régimen israelí, mientras cometen genocidio, reciben ayuda de Estados Unidos y de los europeos. Así que en realidad no compran mucho. Se les entregan armas como regalos para matar a iraníes, libaneses, palestinos, ciudadanos yemeníes o ciudadanos iraquíes. Así que hay una diferencia. Irán está comprando sus propios bienes. Pero de nuevo las condiciones, me imagino, y según tengo entendido, son favorables con los rusos y los chinos. Otra diferencia es que, como comentamos brevemente en otra ocasión, los israelíes y los estadounidenses estaban bajo la ilusión de que un ataque contra Irán podría provocar el llamado cambio de régimen. Así que el régimen israelí lo dio todo. No se contuvieron y utilizaron todos sus sistemas de armas contra el país que podían emplear contra Irán y sus activos dentro de Irán. Los iraníes fueron tomados por sorpresa y además nunca utilizaron muchos de sus propios sistemas de armas. Así que, en efecto, los iraníes conocen las capacidades israelíes, han estado tratando con ellas y están intentando reestructurar sus capacidades de defensa para poder afrontarlas en el futuro. Pero los iraníes no han utilizado sus capacidades ofensivas. Sus misiles principales no se han empleado en el campo de batalla. Y por supuesto, Irán está reforzando sus defensas mediante la compra de tecnología más moderna, especialmente de China. Su tecnología avanza muy rápidamente, y este es un asunto que siempre debemos tener presente. A medida que el equilibrio económico de poder se inclina lejos de Occidente, también lo hace el equilibrio militar. La tecnología china y también la rusa, pero especialmente la china en todos los frentes, está avanzando muy rápidamente. Mientras los estadounidenses están muy endeudados y libran guerra tras guerra, los chinos siguen progresando. Así que aunque siempre ha existido una ventaja tecnológica por parte del régimen israelí, esa ventaja está disminuyendo y en última instancia podría invertirse. Y por supuesto, eso también incluye a Líbano, Yemen y potencialmente Gaza.
Major effector impactoribus en múltiples frentes. That has an effect and an impact on multiple fronts. En realidad, lo que mencionaste sobre que Estados Unidos está sobreextendido también se ha convertido en parte del argumento de América primero. No puedes comportarte como un imperio global cuando ya no tienes las capacidades. Porque si se están preparando para un ataque a Venezuela, otra guerra con Irán y lidiando con muchos estados vecinos, mientras siguen librando una guerra costosa contra los rusos, no tienen la capacidad de producir suficientes armas. También tienen que prepararse para una posible guerra con China. Es decir, una vez que haces todas estas cosas, en realidad no puedes hacer nada. Las prioridades son fundamentales aquí, y cuando cada rincón del mundo es tu prioridad y todos deben ser enfrentados al mismo tiempo, sí, empezarás a perder terreno con el tiempo. Y los chinos, que se mantienen al margen de todas las guerras, obviamente seguirán avanzando con sus tecnologías. Así que miremos esto desde una perspectiva iraní en particular. Hace unos 20 años, en 2003 creo, Irán formaba parte del eje del mal. Bush lo nombró como el centro, evidentemente, de ese eje. En aquel entonces, Estados Unidos, en una época en la que era mucho más fuerte que hoy, se centraba en derrocar o provocar un cambio de régimen en Irán. Se consideraba el núcleo de sus problemas globales. Ahora Irán está entre muchas entidades llamadas malvadas, y algunas de ellas son bastante grandes, como China o Rusia. Así que Estados Unidos ya no puede concentrarse en Irán como lo hacía antes. Todas estas entidades malvadas se están acercando cada vez más entre sí, de modo que las capacidades estadounidenses se dispersan mientras que las de Irán se refuerzan. Y además de eso, todos estos otros países se están aproximando entre ellos, lo que ofrece nuevas oportunidades para fortalecer sus economías. Porque cuando impones sanciones a Rusia, Irán, China y otras naciones del grupo BRICS, ya sea mediante aranceles o sanciones directas, creas un incentivo para que se acerquen entre sí. Así que si lo miras desde la perspectiva de Teherán, Irán tiene la ventaja, y con el paso del tiempo esa ventaja se refuerza aún más porque estos países siguen estrechando lazos. Mientras tanto, Estados Unidos se desgasta, ya sea en el Caribe, con guerras comerciales, o ahora incluso hablando de atacar a Nigeria. Es una locura. Pero, por supuesto, muchos ni siquiera miran el perfil de Trump en Twitter. Bueno, no en Twitter, en su cuenta de Truth Social, a menos que lo hagan solo por curiosidad. Pero el caso es que si observas la situación desde Teherán, hoy te sientes mucho más empoderado, mirando al resto del mundo, de lo que te habría sentido hace 2 décadas y media. Y luego, por supuesto, está el factor añadido de que Irán ya ha pasado por la guerra de 12 días y salió victorioso. Así que la confianza de los iraníes de a pie hoy es mucho mayor que antes de la guerra. Además, Glenn, tú has estado en Teherán. Antes del fin del HaSeoa, los medios occidentales en persa decían día y noche que cuando se activara el mecanismo de snapback iba a provocar el caos en Irán y la economía se volvería loca. Pero no ocurrió. Los rusos y los chinos, como señalaste, dijeron, no lo aceptamos. Y lamentablemente, más allá de eso, no tuvo ningún efecto duradero. Unas semanas después de que el llamado Occidente pusiera en marcha su mecanismo de restablecimiento y el GAE llegara a su fin, las turbulentas semanas de la economía fueron quedando atrás y todo volvió a la normalidad. Así que ya no existe un verdadero temor a las sanciones en Irán. Ya no hay miedo a lo que una guerra podría hacerle al país. El país se siente más seguro, tiene más opciones y siente que avanza en la dirección correcta, mientras que los estadounidenses y el régimen israelí se mueven en la dirección opuesta. Creo que lo que muchas personas a menudo no reconocen o no recuerdan es que una de las razones por las que los chinos, así como los rusos, rechazan la legitimidad de estas sanciones es por el JCPOA, el acuerdo nuclear,
con el que Irán sí estuvo de acuerdo. Los iraníes dijeron, no queremos armas nucleares. Firmaron los acuerdos para garantizar la transparencia y los cumplieron. Fue Estados Unidos quien se retiró unilateralmente del acuerdo. Y por supuesto, fueron bastante claros respecto a sus motivos para hacerlo. Dijeron que el acuerdo no cubría realmente los misiles balísticos ni las asociaciones con aliados. Así que esencialmente lo que están argumentando es que Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear. Sin embargo, nos gustaría ampliarlo para que sea esencialmente una capitulación, cortar los lazos con todos los aliados y también limitar las capacidades militares convencionales en caso de que, ya sabes, alguien, no nosotros, quisiera atacarte en el futuro. Así que es, ya sabes, bastante evidente que esto fue cosa de Estados Unidos. Quiero decir, es muy difícil argumentar lo contrario, que no se trató de una medida muy unilateral, y los iraníes incluso siguieron cumpliendo con componentes clave del acuerdo. Pero ahora que los europeos impongan estas sanciones de restablecimiento automático por razones que parecen muy dudosas, dado que los iraníes estaban dispuestos a abrir sus puertas a la OIEA, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito de todo esto? Así que, para que ahora los iraníes, los chinos y los rusos digan, bueno, no consideramos que esto sea legítimo, como sugerías, eso también debe verse en un contexto más amplio, porque todos tienen que ser sancionados y esperan que todos cumplan con todas sus sanciones. Quieren imponer sanciones a China ahora, mientras al mismo tiempo piden a China que acepte las sanciones contra Rusia. También quieren paralizar a Rusia con sanciones, pero aún así exigen que los rusos mantengan las sanciones contra Irán. Así que todos estos países que están siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, ahora se espera que también impongan sanciones entre ellos. En algún momento, por supuesto, como sugieres, tendrán que acercarse más para cooperar en la seguridad de las cadenas de suministro, las tecnologías, la cooperación industrial y la conectividad física básica, transporte, banca, monedas y todo eso. Porque creo que, una vez más, por eso las sanciones suelen funcionar cuando son moderadas y a corto plazo, no cuando se imponen sanciones máximas a todos al mismo tiempo. Al final uno acaba aislándose. Esto debería ser de sentido común. Pero solo quiero preguntar, mencionaste que los israelíes, que Irán salió ganando. Y ya sabes, algunos dirían que sí, que se trata del régimen iraní. Pero hubo un informe en el Canal 13 de Israel en el que supuestamente muchos generales y altos jefes de seguridad presionaron con fuerza por un alto el fuego porque se vieron sobrepasados por Irán. ¿Sabemos algo más sobre esto? Bueno, antes de responder a eso, me gustaría añadir que las sanciones, o los aranceles y sanciones contra China, Rusia, Irán y otros, no solo están actuando como un catalizador que acelera la integración y la cooperación entre estos países del sur global, en Asia, en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái, sino que también generan miedo. Porque, por ejemplo, los chinos ven a los estadounidenses amenazando a Venezuela, y mientras los israelíes y los estadounidenses básicamente avanzan hacia imponer su voluntad y dominar Asia Occidental, que por supuesto es de donde proviene la mayor parte del petróleo del mundo, eso es una gran preocupación para China. Saben que si Estados Unidos tiene éxito, prácticamente tendrá un monopolio sobre la energía mundial, y China se quedará solo con Rusia como fuente de energía, lo cual no es nada bueno para China. Así que esto crea un incentivo adicional para que China coopere con Irán, porque los chinos saben que, del mismo modo que una derrota de Rusia frente a la OTAN sería catastrófica, una derrota de Irán y del eje de resistencia en Asia Occidental también sería catastrófica para China. Por tanto, los incentivos actúan en varios niveles. Y además, lo que ha ocurrido, algo que debería añadir, es que mientras Irán negociaba con Estados Unidos, estaríamos despiocando Irán.
And the fact that Iran again signed a deal to cooperate with Y el hecho de que Irán haya vuelto a firmar un acuerdo para cooperar con el OIE y que Irán, Egipto y los europeos básicamente lo hayan rechazado, a pesar de haber sido ellos quienes lo propusieron, todo esto refuerza las capacidades de poder blando de Irán, no solo en el extranjero, sino también en el ámbito interno. Los iraníes ven que su gobierno ha estado buscando una solución, pero es la otra parte la que ha sido engañosa y deshonesta. Así que, en el caso de Egipto, Irán sabía que la otra parte iba a rechazar el acuerdo, pero lo firmó de todos modos para que todos supieran que la otra parte no es sincera. Y cuando se observa lo que está ocurriendo en Venezuela, Estados Unidos también, según tengo entendido, y según amigos en América Latina, está provocando a la gente en todo el continente. Por tanto, el antiamericanismo, por así decirlo, está aumentando en todo el mundo, porque Estados Unidos reversa en todos los frentes simultáneamente. pushing on all these different fronts simultaneously. With regard to the war, what Con respecto a la guerra, lo que sí sabemos, por ejemplo, gracias a Steve Bannon, que es una figura clave en la política estadounidense y quizá una de las dos personas más importantes del movimiento MAGA junto a Tucker Carlson, es que según lo que dijo justo después de que la guerra llegara a su fin, y lo dijo en al menos 2 ocasiones que conozco porque le he escuchado en 2 grabaciones distintas, Estados Unidos acudió al rescate de Netanyahu. Netanyahu necesitaba un alto el fuego y durante los últimos días Israel estaba siendo duramente golpeado. Así que Estados Unidos estaba hablando con los iraníes, intentando convencer a Irán de que detuviera la guerra. Y si lo recuerdas, Trump, bueno, en realidad no fue un alto el fuego. Irán no aceptó un alto el fuego, aceptó una suspensión de las hostilidades. Cuando cesaron los disparos, Trump dijo en la Casa Blanca que Irán ahora podía vender todo el petróleo que quisiera a China. Ahora bien, Irán ya había estado vendiendo todo su petróleo, y desde que el presidente Raisi llegó al poder, la política no era esperar un acuerdo nuclear, sino exportar petróleo, y lo estaba haciendo a máxima capacidad. Eso continuó bajo el presidente Pezeshkian. Pero Estados Unidos intentaba constantemente causar problemas a Irán. Básicamente, lo que Trump estaba diciendo implicaba que Estados Unidos no iba a intentar impedir las exportaciones de petróleo iraní como antes. Por supuesto, nadie confía en Trump y nadie confía en Estados Unidos. Los chinos no confían en ellos ni siquiera después de este incidente, de este acuerdo que han tenido en Seúl. Tampoco los rusos, porque él siempre está cambiando de postura y de opinión. Pero en cualquier caso, está claro que Irán obligó a Estados Unidos a hacer ciertas concesiones para que aceptara un alto el fuego. Así que, si Irán no tenía la ventaja, ¿por qué habrían de detener los israelíes la guerra? Si ellos tuvieran la ventaja, deberían haber seguido bombardeando Irán, atacando Irán, debilitando Irán, empujándolo hacia el llamado cambio de régimen. Pero el hecho de que Bannon diga que la verdadera historia es que el régimen israelí estaba en apuros, creo que lo dice todo. Y por supuesto vi el informe que mencionaste en el canal 13 israelí, pero creo que lo que dijo Bannon probablemente sea prueba suficiente debido a su estatus. Fue, por supuesto, el primer jefe de gabinete de Trump antes de que tuvieran un desencuentro durante el primer mandato. Pero su influencia es significativa. Él y Bannon, al igual que Tucker Carlson, están muy bien informados. De hecho, horas antes de la guerra, quizá literalmente horas, o tal vez un día antes, no lo recuerdo, vi a Bannon decir en su programa, tal como repitió más tarde tras el alto el fuego, que 2 semanas antes de que comenzaran los combates había dicho, vamos a tener una guerra, está a punto de empezar. Así que, incluso antes de que los israelíes comenzaran a atacar a Irán, o de que los estadounidenses lo hicieran, no recuerdo exactamente cuándo fue, él ya estaba informado. Creo que fue justo antes del ataque estadounidense. Así que lo sabía. Su información, sus fuentes en la Casa Blanca, en el Pentágono y en todo el estamento político son extraordinariamente buenas.
Sí, no se debe subestimar a Steve Bannon. Por un lado es un propagandista, pero por otro, está muy bien conectado y suele ir por delante de los demás. And you know, Glenn, En cuanto al declive, sin embargo, y sabes, Glenn, perdona que te interrumpa otra vez, repasémoslo una vez más. Steve Bannon ha sido muy crítico con el régimen israelí, y cuando lo sumas a Candace Owens, Tucker Carlson y otros, muestra que las cosas no van nada bien, no solo para Netanyahu, sino para los sionistas en Estados Unidos y para la relación entre el régimen sionista y Estados Unidos. Sus declaraciones contra Israel no son tan duras ni de la misma naturaleza que las de Candace Owens o Tucker Carlson, pero son muy significativas. Y teniendo en cuenta su estatus, como señalaste, eso dice mucho. his status, as you pointed out, that says a lot. Bueno, existe, supongo, una división en Estados Unidos sobre hasta qué punto es un activo o una carga. Hay un famoso discurso de Joe Biden de los años 80 o 90 en el que sostiene que si no existiera Israel, habría que inventarlo, porque es un gran socio para Estados Unidos, capaz de proyectar fuerza en Oriente Medio. Pero por otro lado, están quienes argumentan que en realidad no es así, que nos están socavando una y otra vez en Oriente Medio. Así que ahora hay un cambio mayor hacia esta segunda visión. Y en la era del América primero, y también, supongo, en un declive imperial que estamos viendo, existe ese instinto de empezar a priorizar y tomar decisiones difíciles que antes no tenían que tomar. Y una vez que se analiza de cerca, cada vez lleva más a la conclusión, al parecer, de que Israel se está convirtiendo en una carga para Estados Unidos. Esto era previsible, por cierto, ya en los años 90, cuando se daban todas las discusiones sobre la unipolaridad. Todos, bueno, no todos, pero los críticos de la unipolaridad sostenían que sería inherentemente temporal, porque agotaría los recursos, no solo materiales y humanos, sino también la reputación internacional. Si recuerdas los años 90, para quienes trabajábamos en universidades o estudiábamos en los 90 y los 2000, siempre se nos presentaba el concepto de poder blando, porque Estados Unidos era tan admirado y la atracción hacia él tan fuerte, que esto se convirtió en una categoría de poder por derecho propio. Pero ahora resulta interesante que en el pasado, si por ejemplo los rusos enviaban armas a Irán, tenían que negarlo, encubrirlo. Pero justo ayer le preguntaron a Sergei Lavrov, ¿están suministrando armas a Irán? Y él respondió, sí, bueno, estamos enviando algunos cazas Sukhoi, estamos enviando el sistema de defensa aérea S-400. Y no hay necesidad de disculparse ni de actuar como si hubieran hecho algo malo. Así que toda esa dinámica de poder ha desaparecido. Creo que la gente suele pasar por alto lo extraordinario que es esto. Que incluso ahora, cuando intentan mejorar las relaciones con Estados Unidos, siguen sin inclinarse ante este tipo de extraña humillación. De todos modos, mi última pregunta era sobre el alto el fuego en Gaza, porque al igual que en Ucrania, parece basarse en la idea de tener un alto el fuego sin un acuerdo político, y de algún modo se supone que se mantendrá. Pero ahora vemos a Trump casi alentando ataques contra Hamas si fuera necesario. Así que bombardean un poco, matan a algunos palestinos y luego dicen, bueno, de acuerdo, ahora el alto el fuego vuelve a estar en vigor. También hay un impulso para establecer una fuerza internacional, pero eso aún no parece materializarse. ¿Cómo ves esto, teniendo en cuenta todos estos acontecimientos? ¿Cómo ves que pueda mantenerse lo que podríamos llamar un alto el fuego posterior a la Guerra Fría o un alto el fuego posterior a la guerra? Porque ninguno de los planes parece estar funcionando. It's not going to hold. I mean, I don't know how long it's going to take. No va a mantenerse. Quiero decir, no sé cuánto tiempo tardará en colapsar, pero esto no va a tener éxito. La razón por la que tuvimos el 7 de octubre fue porque el régimen israelí estaba estrangulando al pueblo palestino.
Y con este falso alto el fuego están haciendo lo mismo, solo que de forma más intensa. No hay duda de que Hamas y la Yihad Islámica Palestina están reforzando sus capacidades, sus sistemas de túneles, y sin duda, Irán les está proporcionando todo lo que necesitan para hacerlo. Sin duda, Yemen está desarrollando nuevas tecnologías y nuevas capacidades, y con la evolución de la relación entre Irán, Rusia y China, eso augura un futuro favorable para aquellas entidades, países, grupos y organizaciones que están aliados con Irán. Y por supuesto lo mismo ocurre en el Líbano. Como dije, el tiempo no está del lado del régimen israelí. Cuanto más dure esto, más gente matan. Esto sale a la luz. La gente sigue enfadada y continúa deslegitimando al régimen israelí. La gente se ha vuelto en su contra. Matar palestinos, matar libaneses, nada de esto traerá nada bueno. Y luego tenemos un par de cosas que pueden cambiarlo todo. Una es el colapso del frente en Ucrania, que creo que está muy relacionado con lo que ocurre en Asia Occidental, porque tendrá un enorme efecto en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollará esto? Por supuesto no está claro. Tampoco está claro cómo terminará finalmente la guerra, porque incluso si las líneas del frente se derrumban, eso no significa necesariamente que el régimen ucraniano vaya a colapsar. Y ya sabes, podría haber una hostilidad constante durante años. Pero un colapso tendría, creo, un enorme efecto psicológico en Occidente. El segundo factor son las burbujas económicas de las que la gente habla, especialmente la burbuja de la IA. Si esa burbuja estalla, creo que las consecuencias serán enormes para el régimen israelí, para todos los aliados de Estados Unidos y para el propio Estados Unidos. Por supuesto tendrá un enorme impacto en todo el mundo, pero creo que el mayor impacto será en Occidente mismo. El régimen israelí necesita a Occidente para seguir existiendo, lo necesita, porque por sí solo es una cáscara vacía. Es completamente dependiente, no es como Irán. Como dije antes, Irán compra armas. Es cierto que la relación con Rusia y China está evolucionando. Hay más comercio, más negocios. Los rusos proporcionarán mejor tecnología. Los chinos proporcionarán mejor tecnología. Pero Irán compra lo que necesita. Los israelíes son completamente dependientes. Y a medida que Europa se desmorona, y de nuevo no pretendo exagerar, hablo en términos relativos. I don't mean to exaggerate. I'm speaking in relative terms. As Europe crumbles and as the US economy faces... A medida que Europa se desmorona y la economía estadounidense enfrenta mayores desafíos en el futuro, esto debería ser una señal de advertencia importante para el régimen israelí. No veo una situación a largo plazo que mejore para Israel, solo empeora. Han sido deslegitimados, su economía está gravemente dañada y su pueblo, los sionistas, está traumatizado. Hamas existe, Hezbollah existe, Ansarullah existe. Irán como fuerza poderosa se vuelve aún más poderoso. Pero sus patrocinadores están en problemas. No importa cómo se mire, sus patrocinadores en Washington, Bruselas, Londres, Berlín y París, todos están en problemas. Y eso no son buenas noticias para Tel Aviv. Sí, no. Creo que es importante lo que señalas, lo interconectados que están todos estos conflictos. Yo los situaría en gran medida en la categoría de intentos de revertir el declive de la era hegemónica. Pero como has sugerido, cada vez que se intensifica, implica a más partes del mundo. Así que no, parece que va en una sola dirección. Como nota final, recuerdo el momento unipolar. Fue acuñado por Krauthammer en 1990, y es un artículo que vale la pena leer, porque tiene un componente ausente en su lógica. Señala que la distribución del poder es ahora unipolar, simplemente es así, y que tendremos que gobernar el mundo. Algún día, en el futuro, probablemente será multipolar, y entonces nos adaptaremos. Pero cuando lo lees, te das cuenta de que el pragmatismo que se da por hecho es muy defectuoso. No se puede dirigir un país, toda una clase política, durante 3 décadas, asumiendo que es casi un derecho divino liderar el mundo, no solo como policía, sino también en economía y en todo lo demás.
Y luego, después de 3 décadas, simplemente aceptar. Bueno, vale, los chinos están ascendiendo, los rusos y los iraníes también, y ahora pasaremos a un sistema multipolar. Nunca iba a haber una retirada pacífica del poder, ni una aceptación tranquila de las realidades multipolares. Y creo que el caos actual es un buen indicador de ello. En fin, me he extendido demasiado. Perdón, unas últimas palabras antes de que termines. Sorry, the final words before you wrap up. Yeah, I was just going to say that's, I've said many Sí, iba a decir precisamente eso. Ya sabes, he dicho muchas veces antes que Estados Unidos, bueno, creo que hubo 2 cosas que realmente lo cambiaron. Estados Unidos era una potencia arrogante, como tienden a serlo las superpotencias históricamente. Era arrogante, pero conocía sus limitaciones hasta cierto punto. Pero creo que ocurrieron 2 cosas que cambiaron a Estados Unidos. Una fue el colapso de la Unión Soviética, que casi coincidió con la victoria estadounidense sobre Saddam Hussein en Kuwait. Así que los fantasmas de Vietnam quedaron atrás, y Estados Unidos sintió que era militarmente superior a cualquier otro país. Y su rival ideológico nunca tomó en serio a Irán ni al eje de la resistencia, pero ese rival se había derrumbado. Así que eso hizo que Estados Unidos se volviera mucho más arrogante. Cuando el mundo multipolar comenzó a emerger, Estados Unidos ya no se comportaba como lo había hecho con la Unión Soviética. No había respeto por su adversario. Estados Unidos sentía que era dueño del mundo, de todo el mundo. Estaba al mando. Y por tanto, había que tratar a esas potencias emergentes con mano dura. Estados Unidos no puede adaptarse porque, en mi opinión, la mentalidad cambió con el colapso de la Unión Soviética y su victoria sobre Saddam Hussein, de una manera que hizo aún más difícil tratar con los adversarios. Así que Estados Unidos estaba mejor preparado para enfrentarse a un adversario poderoso durante la Guerra Fría, pero al principio no fue capaz de lidiar con adversarios menores. Es decir, los chinos no estaban donde están hoy, los rusos no estaban donde están hoy, los iraníes no estaban donde están hoy cuando comenzaron a ascender. Pero la intolerancia de Estados Unidos hacia el ascenso gradual de los países del sur global era evidente, y eso, creo, no hace más que intensificarse o, como dije antes, actuar como un catalizador que une a todos estos países y acelera el ritmo del declive de Estados Unidos y de Occidente, al mismo tiempo que hace del mundo un lugar mucho, mucho más peligroso. But also making the world a much, much more dangerous place. Estoy muy de acuerdo. Y en cuanto a los Bannon, los Carlson y otros partidarios de América Primero, creo que están reconociendo que este no es un tema de nosotros contra ellos. En realidad, se trata de hasta qué punto todo esto también responde al interés de Estados Unidos. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo, especialmente de nuevo en domingo. Lo aprecio mucho. Es un honor, Glenn. Muchas gracias por invitarme.